y enseguida se va a enganchar la segunda de Y Canta Conmigo Ahora. El índice inflacionario de septiembre podría oscilar entre un 6 y un 7%. Mientras tanto, el Estado provincial está empezando a tomar sus prevenciones. Otro golpe al bolsillo. Ivana Fuchs, buen mediodía de mi parte. ¿Cómo te va? Sergio, ¿cómo estás? Bueno, a ver, en realidad lo que está haciendo el Poder Ejecutivo es terminar de cerrar el proyecto de presupuesto provincial 2023. Hay un plazo constitucional que vence en horas nada más. La Constitución estipula que antes del 30 de septiembre el gobierno tiene que remitir a la legislatura su proyecto de gastos y recursos. Y sobre esto se está trabajando. El Ministerio de Economía plantea llegar precisamente en el término de estos días a remitir el proyecto a la legislatura. Bueno, no se conocen todavía detalles acerca de ese proyecto. Uno imagina que las variables macroeconómicas, la de la inflación, por ejemplo, que vos marcabas, va a ser prácticamente la misma que la que ha anunciado el gobierno nacional para su presupuesto. Suele darse esto, que las variables macros prácticamente se replican, pero así como hablamos de presupuesto, Sergio, tenemos que hablar también en la provincia de Santa Fe de ley tributaria, porque a la par del presupuesto, siempre el Ejecutivo, o al menos en los últimos años ha tenido como costumbre esto, elaborar y proponer al Parlamento su ley impositiva. ¿Qué es? Bueno, es la ley que fija tu política tributaria, en este caso para 2023. Es la ley que estipula si vamos a tener o no aumentos de impuestos, así de simple. Y en este sentido lo que ha trascendido a horas prácticamente de que el proyecto ingrese a la legislatura es que ese aumento de impuestos, convengamos que solamente la provincia puede aumentar aquellos impuestos que son de emisión local, de emisión propia, de emisión provincial. Hablamos de impuesto inmobiliario, de impuesto de la patente. Bueno, lo que está barajando el gobierno como alternativa es que el aumento de impuestos, insisto, básicamente inmobiliario, urbano y rural y patente, no supere o tenga como techo el 50%. A ver, si uno tuviese que adecuarlo en función de la inflación, claramente estaríamos hablando de un monto muy por encima de ese 50%, pero lo que se trabaja es precisamente, o en lo que se trabaja es en un aumento que no supere ese techo del 50%. Básicamente eso está cerrado para inmobiliario, Sergio, y con el tema patentes lo que se ha hecho es conversar mucho con municipios y comunas, porque patente es un impuesto que se coparticipa mayoritariamente a municipios y comunas. Entonces, lo que hubo también durante todos estos días fue una ronda de conversación del gobierno con los intendentes de las principales ciudades, y hay también allí un acuerdo preestablecido para que ese aumento de patente tampoco esté por encima del 50%. El viernes aquí, que sería el último día para poder enviar el presupuesto, Sergio, es asueto administrativo para la capital, por lo tanto es muy probable que este jueves 29 de septiembre el proyecto de presupuesto 2023 esté ingresando formalmente a la legislatura. No ha habido hasta aquí un pedido de prórroga, debería hacerlo el Ministerio de Economía en caso de no llegar, pero todo parece indicar que se van a cumplir los plazos constitucionales, que se va a enviar el presupuesto y que en simultáneo se va a enviar también esta ley tributaria que, repito, para sintetizar y resumir, implicaría un aumento de impuestos inmobiliario y patentes básicamente con un tope del 50%. No se tocaría ingresos brutos, hay una estabilidad fiscal garantizada, sobre todo para los sectores productivos, para que no haya aumentos y cambios en ingresos brutos. Por lo tanto, los aumentos que tendremos serán otra vez en inmobiliario, urbano y rural y, por supuesto, en la patente automotor. Tope del 50%, o sea, el aumento va a ser del 50%, Ivana. Sí, por supuesto. A ver, convengamos, Sergio, que todos los últimos aumentos que hemos tenido han sido más o menos en función de la inflación. Hubo tal vez alguna mitigación durante los años de pandemia. Aquí lo que se hace es establecer esta suerte de límite, de tope del 50, que bueno, ¿qué destaca el gobierno? Estaría muy por debajo del índice inflacionario anual que vamos a tener seguramente cuando se cierre este ejercicio. Pero bueno, ¿cómo explicarle a la gente que es un aumento bajo? 50% es un aumento que seguramente a muchos le implicará una suma significativa. Habrá que calcularlo en función de tu impuesto inmobiliario, la categoría en la que tu propiedad esté y, por supuesto, el vehículo que tengas para poder razonar después cuánto vas a pagar de patente. Gracias, Ivana, por este contacto, Muchas gracias. Ivana Fuchs en vivo desde Santa Fe. ¿Sabes lo que pasa? Que si el Estado diera respuestas en materia de seguridad, de salud, de educación, de infraestructura, de manera correspondiente,
y no tengan que la familia ir a un colegio privado a pagar una cuota de más, o tener una cobertura social privada, o poner en marcha toda una serie de mecanismos para darse seguridad, quizá uno podría entender, porque es el contexto inflacionario el que te marca un aumento de estas características. Pero cuando no tenés respuesta, bueno, fácil. Falta este tipo de cuestiones. Si uno lo note con un golpe al bolsillo o como un meterte la mano en el bolsillo, aún más. Tema presupuesto. Mañana el que va al Congreso Nacional va a ser el ministro de Economía de la Nación. Sergio Massa vuelve al Parlamento para explicar los alcances del proyecto de presupuesto nacional, que prevé una inflación de un 60% aproximadamente para el año que viene, un crecimiento de 2%, un dólar prácticamente muy cercano a los 200 como para arrancar el ejercicio. Mañana Sergio Massa estará frente a los legisladores nacionales para explicarle en líneas generales lo que será el proyecto de presupuesto que ya fue enviado al Parlamento Nacional.